Muy bien, comenzamos. Para hacer una sombra hay que tener claro una cosa. La luz, cuando hablamos de luz no nos referimos a la luz ambiental, nos referimos a la reflejada en el mismo dibujo. ¿Cómo se logra esto? Hay diferentes maneras de lograr este efecto. Este efecto se puede lograr mediante el uso de tonalidades, hablando en escala de grises, o en su defecto, en caso de realizarse a color, pasar de un tono claro a un oscuro, de un oscuro a un claro. Cosas a tener en cuenta. La sombra más oscura debe ir junto a la luz más brillante. ¿Esto por qué? Para realizar un efecto de contraste. Lo mostraré. Realizaremos trazos de arriba a abajo en vertical hasta cubrir la zona deseada. En este primer ejercicio rellenaremos figuras geométricas y bidimensionales. Una vez realizado la sombra deseada, en caso de desear un tono más oscuro, se realizarán de manera horizontal. No se preocupen por dejar espacios en blanco, eso puede solucionarse de diferentes maneras. Inclusive podría ayudar a realizar nuevas sombras o dar un efecto realista en su debido caso. Aquí hemos dado 2 capas, logrando un tono oscuro con un único lápiz. Con un único lápiz podemos lograr inmensidad de tonalidades de grises. Por ejemplo, aquí solo aplicaremos una capa. Normalmente les pasará a todos que en el primer trazo la primera línea sea la más oscura. Okay. En este lado lateral derecho realizaremos 2 capas al igual que en la anterior. Aquí estamos usando de izquierda, de en diagonal, de abajo hacia arriba, o como me gusta llamar, diagonal inversa. Aprovechando esta situación, usaremos líneas verticales para dar una tonalidad más oscura, similar a la de la capa frontal. Aprovechando la posición del cuadro, realizaremos una tercera capa en diagonal opuesta a la inicial. Y así, con un único lápiz hemos logrado 3 tonalidades de grises. 3 capas, 2 capas, una capa. Esto es únicamente realizando trazos firmes y continuos sobre una superficie. Ahora, degradados. Los degradados también pueden ser utilizados como sombras o, en su debido caso, brillos, como se mostrará aquí. Cubriremos la superficie completa. Ahora repasaremos sin tocar el fondo. Antes de tocar el fondo realizaremos trazos curvos para lograr una transición uniforme. ¿Ok? Para esto pueden emplear diferentes gamas de lápiz o numeración en su debido caso. Por ejemplo, este es un lápiz 2B, como pueden ver. Una vez realizado esto, repasaremos lo visto en diagonal antes de llegar a la mitad, trazos circulares. Repetimos, aplicando un poco más de presión. Recordar no hacer trazos oprimiendo la hoja así fuerte, porque a la hora de hacer el borrado lo único que provocarán es que quede marca, se realice un surco y sea imposible de borrar. Cabe decir que esos surcos son imposibles de borrar. La única manera de quitarlos es cambiando de hoja.
Si ustedes hacen esto, lo único que lograrán será arruinar su dibujo, o en su debido caso, si logran la manera de aprovecharlo, perderá ese toque natural. Realizando trazos más fuertes, se logra un difuminado. ¿Cómo podemos lograr brillos? Se pueden lograr de diferentes maneras. Entre ellas podría ser usando un borrador o usando la primera capa, realizarla con lápices de más dureza. A continuación, en un próximo video se hablará de las durezas de los lápices y cómo funciona su numeración. Aquí, por ejemplo, usaremos el borrador para trazo suave, 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 suave. Tomamos el lápiz, trazo circular. Con el borrador, ¿qué sucede? Como pueden observar, no se realiza un borrado perfecto por la suavidad con la que realizamos el trazo y se ha logrado un degradado. ¿Para qué pueden servir los degradados? Un degradado puede servir para ya sea realizar una sombra, brillo. En especial se utilizan para lograr brillos. Por ejemplo, imagínense la iluminación, el degradado entre la piel y una barba en un dibujo, para aquellos que dibujan animación o en general cualquier tipo de dibujo, realizar ojeras, brillos en los ojos. Realmente el uso de los degradados y las sombras se limitan a su imaginación o a su capacidad de emplear dichos aprendizajes. Ahora mostraré cómo darle sombra a una figura geométrica. Teniendo en cuenta, hay que tener una cosa en cuenta, teniendo en cuenta que la luz más brillante viene de arriba, teniendo en cuenta este cuadrado, aprovecharemos el cuadrado del ejemplo preanterior. Este es el lado más claro, lo que indica que la luz viene de arriba. ¿Cómo podemos identificar una luz? Teniendo en cuenta que este es el lado más claro y este es el más oscuro, por intuición propia, damos a entender que la sombra se encuentra arriba, elevada a la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Y de frente, que quiere decir que la sombra se intensificará en la parte baja . Recuerden, no se preocupen por los trazos y las líneas. Lo que sí cabe decir es que mientras más cerca esté de la figura de la sombra, más oscura debe ser. Y así es como se logra el efecto de sombra en una figura geométrica. Ahora hablaremos de brillos. Por ejemplo, realizaremos una figura, rellenaremos. No se preocupen por las tonalidades, aquí solo usaremos 2 tonalidades, gris claro. No se preocupen por las sombras que se formen, no se preocupen. Eso es algo que se puede solucionar después del dibujo o en el momento. Yo recomiendo realizar esos retoques al finalizar el dibujo, porque son cosas que podemos corregir al momento, pero al finalizar el dibujo podrían inclusive ser benéficos. Sombras más naturales, claro, solo hay que saber aprovecharlo. Una vez rellenado, imagínense que esto es una gota, pero queremos un brillo. ¿Qué haremos? Borramos de manera fuerte. Un borrado profundo.
En caso de no lograrse el efecto deseado, borramos nuevamente. Si se fijan, estamos logrando este degradado. Ahora cubrimos. ¿Por qué hacemos esto? Por lo siguiente. ¿Se fijan cómo es que los tonos más oscuros le dan ese toque de brillo a esta esfera? Esta esfera irregular, como pueden observar. Claramente no es el brillo más perfecto ni el más notorio que es un brillo, pero imaginen esto realizado en un dibujo a gran escala. Por ejemplo, así. ¿Ven? Aquí se muestra cómo claramente, por ejemplo, aquí aplicamos lo visto. Se realizó un degradado de más oscuro. Si se fijan, la diferencia de tonalidad se puede apreciar. Apreciamos aquí el corte. El brillo, un brillo más tenue por acá. Aquí es más notorio. ¿Por qué? Por el contraste. Porque si pueden observar, de este lado son unas tonalidades más claras y pasa más desapercibido. Aquí podemos observar que el brillo, al ser la zona más oscura del trazo, la sombra destaca más. Es lo que se nota a simple vista. Aquí también podemos observar que la luz viene de frente, de lateral izquierdo. La sombra, como pueden observar, se va realizando hasta realizar un tono más oscuro de este lado en la parte baja. Y bueno, eso fue todo por esta introducción del uso de la sombra. Espero que haya sido de su agrado y, más de su agrado, de su utilidad. Gracias por su tiempo.